Después de la muerte de su padre, un hombre regresa a su antigua casa y descubre un detalle extraño, un enorme armario que no se puede mover. Detrás de él se esconde una escalera secreta cuya existencia nadie conocía. Al subir, encuentra una habitación oculta y un documento capaz de destruir todo en lo que creía. Lo que estuvo escondido durante años lo obliga a iniciar una peligrosa lucha por la verdad y enfrentarse a una traición que nunca imaginó. Esta historia trata de secretos que no se cuentan, sino que se esconden, y de cómo un solo descubrimiento puede cambiar toda una vida. La muerte de Robert Rivera no fue anunciada ni preparada, como si incluso en eso hubiera decidido mantener el control hasta el último instante y luego desaparecer sin dar explicaciones. Un ataque al corazón, rápido y definitivo, lo encontró solo en la casa que durante años había sido su territorio absoluto. Nadie estuvo allí para verlo caer. Nadie escuchó sus últimos movimientos. Cuando lo encontraron, ya no quedaba nada por hacer. Para quienes lo conocían, aquello resultaba inquietantemente coherente con su forma de vivir. Robert siempre había sido un hombre de rutinas estrictas, de decisiones frías y calculadas, alguien que no dejaba espacio al azar ni a la debilidad. Había construido su vida como un sistema cerrado, preciso, donde cada elemento tenía su lugar y cada acción su propósito. Durante más de 3 décadas, levantó un negocio sólido basado en bienes raíces comerciales. No se trataba de proyectos llamativos ni de construcciones ostentosas, sino de inversiones constantes y bien elegidas. Pequeños centros comerciales en zonas en crecimiento, edificios de apartamentos funcionales, terrenos con valor estratégico. Nunca buscó reconocimiento público, pero su patrimonio creció con una estabilidad casi matemática. Era el tipo de hombre que prefería los resultados silenciosos a cualquier forma de espectáculo. Sin embargo, su vida personal no había seguido esa misma lógica de control. Tras un divorcio difícil muchos años atrás, Robert se había vuelto aún más reservado. Más tarde se casó con Evelyn Rivera, una mujer cuya presencia siempre había sido percibida por Daniel como algo ajeno, una pieza que no terminaba de encajar en la estructura rígida de su padre. No era un conflicto abierto, sino una distancia constante, una falta de confianza que nunca llegó a expresarse del todo, pero que estaba ahí, latente. Daniel Rivera regresó a la casa varias semanas después de la muerte. Tenía 35 años y llevaba tiempo viviendo lejos, construyendo su propia vida como arquitecto. El viaje de vuelta fue silencioso, cargado de pensamientos fragmentados que no lograban ordenarse. No sentía un dolor claro, sino una especie de vacío pesado, como si algo importante hubiera quedado sin resolverse. La casa lo recibió con un frío penetrante. La calefacción había sido apagada hacía tiempo, y el aire inmóvil parecía conservar no solo la temperatura, sino también la presencia de su padre. Todo estaba en su sitio. Las gafas sobre la mesa de la cocina, los documentos ordenados en el despacho, un abrigo colgado cerca de la entrada. Cada objeto sugería que Robert simplemente se había ausentado por un momento y que en cualquier instante podría regresar. Esa ilusión inquietante hacía que el silencio fuera aún más denso. El día de la lectura del testamento fue breve y directo. En la oficina del abogado, el tono era completamente profesional, casi indiferente. Daniel escuchó cada palabra con atención creciente, hasta que el contenido se volvió imposible de ignorar. Todo el patrimonio de Robert Rivera, cada propiedad, cada cuenta, cada activo, había sido transferido en su totalidad a Evelyn Rivera. No hubo error, no hubo ambigüedad. El documento estaba firmado, notarizado y respaldado por testigos. Era legalmente impecable. Daniel no reaccionó de inmediato. No hubo un estallido emocional ni una protesta. Lo que sintió fue algo más profundo y perturbador. Una disonancia absoluta entre lo que estaba escuchando
y lo que sabía de su padre. Robert no habría tomado esa decisión. No de esa forma. No sin razón. Evelyn, por su parte, permaneció tranquila. Su expresión no revelaba sorpresa ni incomodidad. Había en su actitud una seguridad contenida que no pasó desapercibida. En los días siguientes, Daniel buscó asesoramiento legal por su cuenta, presentó el documento, explicó sus dudas, expuso el contexto. El análisis fue meticuloso, pero el resultado siempre el mismo. El testamento era sólido. No había fallos técnicos ni irregularidades evidentes. Desde el punto de vista jurídico, no había nada que impugnar. Aquella conclusión no le trajo alivio. Al contrario, reforzó la sensación de que algo no estaba bien. Su padre no era un hombre impulsivo. Cada decisión importante en su vida había sido calculada con precisión. Aquello no encajaba en ese patrón. Los recuerdos comenzaron a tomar forma con más claridad. Comentarios aislados, frases incompletas que en su momento no habían tenido peso, ahora adquirían otro significado. Robert había mostrado desconfianza hacia Evelyn en más de una ocasión. Nunca lo expresó abiertamente, pero su actitud lo delataba. Había algo que no decía, algo que prefería mantener oculto. Esa acumulación de detalles llevó a Daniel a tomar una decisión. Si la respuesta no estaba en los documentos oficiales, debía estar en otro lugar. Y el único lugar que tenía sentido era la casa. El tiempo jugaba en su contra. La propiedad sería puesta en venta en pocas semanas, y una empresa ya había sido contratada para catalogar todos los bienes. Pronto, cada objeto sería retirado, cada habitación vaciada. Si existía alguna pista, desaparecería junto con todo lo demás. Daniel comenzó la búsqueda con método. Empezó por el despacho, revisando cada archivo, cada carpeta, cada cajón. Encontró contratos, escrituras, registros financieros perfectamente organizados. Todo estaba clasificado con una lógica impecable. No había desorden, no había improvisación. Pero tampoco había nada fuera de lugar. Pasó luego al resto de la casa, el dormitorio, la cocina, el garaje. Repitió el mismo proceso, con la misma atención. El resultado fue siempre el mismo. Nada. Con el paso de las horas, la frustración comenzó a crecer. No era solo el hecho de no encontrar respuestas, sino la sensación constante de que algo estaba allí, oculto de forma deliberada. Como si la casa misma estuviera guardando un secreto. La última habitación que quedaba era la antigua sala trasera, un espacio revestido de madera oscura que Robert había utilizado como una especie de refugio personal. Las paredes estaban cubiertas de objetos antiguos, mapas, fotografías, recortes de periódicos. Todo tenía un aire detenido en el tiempo. Y en el fondo de la sala, dominando el espacio con su presencia, se encontraba el armario. Era una pieza imponente, casi desproporcionada. Fabricado en madera oscura, con detalles tallados y paneles de espejo envejecido, parecía más un objeto arquitectónico que un mueble. Daniel lo recordaba desde su infancia, siempre en el mismo lugar, siempre inamovible. Intentó desplazarlo, pero no logró moverlo más que unos centímetros. El peso era excesivo, como si estuviera anclado al suelo o a la pared. Aquello le llamó la atención. Se agachó para inspeccionar la base. No había tornillos visibles ni fijaciones evidentes, pero al iluminar la parte trasera con la linterna de su teléfono, notó algo extraño. La parte posterior no encajaba completamente con la estructura. Había un pequeño espacio, apenas perceptible. Introdujo la mano con cuidado, recorriendo el borde hasta que sus dedos tocaron una superficie metálica. Era una pequeña palanca, escondida en la madera. Dudó un instante antes de presionarla. El mecanismo respondió con un leve clic, y la parte trasera del armario se abrió hacia adentro con un movimiento suave, casi silencioso. Un aire frío emergió desde el interior, cargado de un olor antiguo, encerrado durante años.
Daniel se incorporó lentamente, mirando la abertura con incredulidad. Detrás del armario había una puerta. Y más allá de esa puerta, comenzaba una estrecha escalera que ascendía hacia la oscuridad. Durante unos segundos, permaneció inmóvil, intentando comprender lo que estaba viendo. Aquello no tenía sentido. Sacó su teléfono y revisó los planos de la casa que había consultado semanas antes. No había ninguna indicación de ese espacio. Ninguna escalera, ninguna habitación. Eso significaba una sola cosa. Había sido construido en secreto. El corazón le latía con más fuerza ahora, no por miedo, sino por la certeza de que finalmente había encontrado algo real, algo que su padre había ocultado deliberadamente. Fue hasta el coche y tomó una linterna. Al regresar, se detuvo frente a la entrada por un momento, como si necesitara reunir la determinación suficiente para cruzar ese umbral. Luego dio el primer paso. La madera crujió bajo su peso mientras comenzaba a subir. El espacio era estrecho, las paredes sin terminar, el aire más frío a medida que avanzaba. Cada escalón lo alejaba de la casa que conocía y lo acercaba a algo completamente distinto. No sabía qué encontraría arriba, pero por primera vez, desde la lectura del testamento, tenía la certeza de que la verdad estaba allí. Cada escalón crujía bajo el peso de Daniel con un sonido seco, contenido, como si la madera misma llevara años esperando ese momento y ahora reaccionara con una resistencia tardía. La escalera era más estrecha de lo que había imaginado desde abajo. Sus hombros casi rozaban las paredes sin terminar, cubiertas de un yeso irregular que absorbía la luz de la linterna en lugar de reflejarla. El aire se volvía más denso a medida que ascendía, frío y antiguo, como si no hubiera sido perturbado en mucho tiempo. No había pasamanos, ni interruptores, ni señales de uso frecuente. Cada paso exigía atención. Daniel avanzaba con cuidado, sintiendo cómo la casa conocida quedaba atrás, sustituida por una estructura ajena, improvisada y deliberadamente escondida. Aquello no era una extensión natural del hogar. Era un espacio separado, concebido para no existir. Mientras subía, una sensación extraña comenzó a instalarse en su mente. No era miedo en un sentido directo, sino la conciencia de estar entrando en un lugar donde las reglas habituales no se aplicaban. Pensó en su padre, en su carácter meticuloso, en su necesidad de control. Nada en Robert Rivera era casual. Si había construido aquello, lo había hecho con un propósito claro. La escalera terminó abruptamente en un pequeño rellano. Frente a él, había una puerta sencilla de madera, sin adornos, con una manija de hierro ligeramente oxidada. No tenía cerradura visible. Daniel se detuvo un momento, sosteniendo la linterna con ambas manos. La luz iluminaba apenas la superficie de la puerta, revelando pequeñas marcas, como si hubiera sido instalada sin intención estética, únicamente funcional. El silencio era absoluto. Por un instante, consideró la posibilidad de dar media vuelta. No por temor, sino por la intuición de que lo que encontraría al otro lado cambiaría todo lo que creía saber. Aquella pausa fue breve, casi imperceptible. Luego extendió la mano y empujó la puerta. Se abrió sin resistencia. La habitación que se reveló al otro lado era pequeña, más de lo que esperaba. El techo seguía la inclinación del tejado, descendiendo hacia uno de los lados, lo que daba al espacio una sensación de encierro aún mayor. No había ventanas. El aire estaba inmóvil, cargado de polvo que se elevó lentamente cuando Daniel dio el primer paso dentro. Tiró de una cadena que colgaba del techo, y una bombilla desnuda cobró vida con un parpadeo débil, llenando la habitación de una luz amarillenta. No era suficiente para eliminar las sombras, pero sí para revelar los elementos esenciales. Había una mesa de madera colocada contra una de las paredes, una silla cuidadosamente alineada frente a ella, y sobre la superficie del escritorio reposaban varios objetos.
Una máquina de escribir antigua, perfectamente posicionada, como si hubiera sido utilizada recientemente. Un conjunto de sobres ordenados en una pila precisa. Y junto a ellos, una fotografía enmarcada. Daniel se acercó con lentitud. Cada movimiento parecía amplificado por el silencio del lugar. La fotografía llamó su atención de inmediato. Era una imagen de años atrás, tomada en el jardín de la misma casa. En ella aparecía él, siendo apenas un niño, de pie junto a su padre. Ambos miraban a la cámara, aunque la expresión de Robert ya mostraba esa misma contención que lo definía en su vida adulta. Daniel sintió una presión leve en el pecho. No era tristeza pura, sino una mezcla compleja de distancia, memoria y algo que no lograba nombrar. Dejó la fotografía en su lugar y continuó observando el resto de la habitación. La disposición de los objetos no era casual. Todo estaba alineado con una precisión casi obsesiva. No había elementos decorativos ni rastros de improvisación. Aquello no era un escondite improvisado. Era un espacio pensado, utilizado, mantenido en secreto durante años. El olor del tabaco aún persistía en el aire, débil pero reconocible. Sobre la mesa, una pequeña cenicera contenía la colilla seca de un cigarrillo. Era la marca que su padre fumaba. Ese detalle eliminó cualquier duda que pudiera haber tenido. Aquella habitación le pertenecía a Robert Rivera. Daniel tomó uno de los sobres. Lo abrió con cuidado, esperando encontrar algo distinto, pero en su interior solo había copias de documentos legales, contratos, escrituras, registros. Lo mismo que había visto en el despacho principal. Abrió otro, y luego otro más. Todos contenían lo mismo. Por un momento, la decepción volvió a instalarse. Era como si incluso en ese lugar oculto, su padre hubiera mantenido la misma lógica repetitiva. Entonces notó algo diferente. Uno de los sobres era más grueso que los demás y estaba sellado con cinta adhesiva. No estaba alineado exactamente con el resto, como si hubiera sido colocado en otro momento. Daniel lo tomó, sintiendo el leve peso adicional en su interior. Lo abrió con mayor cuidado. Dentro encontró varias hojas dobladas, escritas a mano. Reconoció la letra de inmediato. Se sentó lentamente en la silla antes de empezar a leer, como si necesitara estabilizarse antes de enfrentarse a aquello. El texto era extenso, preciso, sin adornos innecesarios. Robert explicaba que, en los meses previos a su muerte, había comenzado a sospechar de Evelyn. No se trataba de una intuición vaga, sino de una convicción creciente. Había detectado comportamientos, conversaciones indirectas, conexiones con personas que no le inspiraban confianza. Mencionaba específicamente a un abogado con reputación dudosa en disputas de herencias. Robert no confiaba en que su voluntad fuera respetada después de su muerte. Por eso había decidido actuar. El sistema legal, según sus propias palabras, era sólido en apariencia, pero vulnerable a la manipulación cuando alguien sabía cómo moverse dentro de él. No quería correr ese riesgo, no quería que su patrimonio terminara en manos equivocadas por un juego de documentos y firmas, así que tomó una decisión radical. Escondió el testamento real. El documento, explicaba, estaba oculto dentro de la misma habitación, y daba una indicación precisa sobre su ubicación. Daniel levantó la vista lentamente, dejando que las palabras se asentaran en su mente. Luego volvió a leer ese fragmento, asegurándose de no haber interpretado mal. Miró el suelo. Las tablas de madera eran rugosas, oscuras, aparentemente iguales. Pero tras unos segundos de observación, notó una ligera diferencia en una de ellas, cerca de la esquina de la habitación. Se levantó y se acercó. Allí, casi imperceptible, había un pequeño anillo de hierro incrustado en la superficie. Se arrodilló. Introdujo los dedos en el anillo y tiró con cuidado. La tabla cedió sin resistencia, como si hubiera sido abierta muchas veces antes. Debajo apareció un hueco estrecho entre las vigas del suelo. En su interior había un paquete envuelto en plástico.
sellado con cinta. El momento se extendió más de lo que debía. Daniel permaneció inmóvil, observando el objeto sin tocarlo, como si comprendiera que ese era el punto de no retorno. Finalmente, extendió la mano y lo sacó. El plástico crujió ligeramente al manipularlo. Retiró la cinta con movimientos lentos, deliberados. Dentro había un único documento. Lo desplegó. Era un testamento. No mecanografiado, sino escrito a mano, en un papel legal con marcas oficiales. La fecha correspondía a pocos días antes de la muerte de Robert. La firma era clara, firme, inconfundible. Daniel leyó el contenido con atención creciente. Todo el patrimonio de Robert Rivera quedaba transferido a él, sin excepción. Evelyn Rivera era excluida de forma explícita, con una cláusula que explicaba que la decisión era intencional y basada en circunstancias personales y legales previas. No había ambigüedad. No había margen de interpretación. El documento era directo, preciso, coherente con el carácter de su padre. Daniel volvió a leerlo una segunda vez, y luego una tercera, como si necesitara confirmar que no estaba pasando por alto ningún detalle. Sentía una mezcla de alivio y tensión, como si la verdad, una vez revelada, pesara más que la incertidumbre anterior. Todo encajaba. El testamento oficial, perfecto en su forma, era falso. El verdadero había estado allí todo el tiempo, oculto en un lugar que nadie habría encontrado sin saber exactamente dónde buscar. Daniel permaneció unos minutos en silencio, sosteniendo el documento entre las manos. La habitación, que al principio había parecido simplemente extraña, ahora adquiría un significado completamente distinto. No era solo un escondite, era una declaración. Su padre había construido aquel espacio no para ocultarse, sino para proteger algo. Se levantó finalmente, guardando el testamento con cuidado. Miró una vez más la mesa, la máquina de escribir, la fotografía. Todo estaba exactamente donde debía estar. Luego apagó la luz. La oscuridad volvió a llenar la habitación en un instante. Cerró la puerta detrás de sí y comenzó a descender por la escalera. Cada paso ahora tenía un propósito distinto. Ya no se trataba de buscar respuestas. Las tenía. Y con ellas venía la necesidad de demostrar la verdad. Cuando Daniel volvió a atravesar la sala trasera y dejó atrás el armario que ocultaba la escalera, la casa ya no le pareció la misma. No había cambiado nada en apariencia. Los objetos seguían en su lugar. El silencio permanecía intacto, pero el significado de todo se había transformado. Cada habitación, cada superficie, cada detalle estaba ahora atravesado por una verdad que había permanecido oculta durante años. Aquella casa ya no era simplemente el escenario de su infancia, ni el refugio solitario de su padre. Era el contenedor de una decisión extrema, de un acto deliberado de desconfianza y previsión. Daniel no perdió tiempo. Esa misma tarde preparó todo lo necesario, y a la mañana siguiente se dirigió a la oficina de Martin Hale, el abogado que había trabajado con su padre durante más de 2 décadas. El despacho de Hale se encontraba en un edificio antiguo del centro, un lugar sobrio, cargado de madera oscura y archivos que parecían acumular décadas de historia legal. Cuando Daniel entró, Hale lo reconoció de inmediato. Su expresión fue contenida, profesional, pero había en sus ojos una leve curiosidad al notar la firmeza con la que Daniel sostenía el sobre. Se sentaron sin intercambiar demasiadas palabras. Daniel colocó el documento sobre el escritorio y lo deslizó hacia el abogado. Hale lo abrió con cuidado, como si ya percibiera que aquello no era un trámite ordinario. A medida que leía, su rostro cambió de forma casi imperceptible. No fue un gesto dramático, sino una tensión que se instaló en su expresión. Sus ojos se movían con precisión sobre cada línea, deteniéndose en la firma, en la fecha, en los detalles formales. Cuando terminó, permaneció en silencio durante unos segundos.
Luego levantó la vista. No dijo nada de inmediato, pero el cambio era evidente. Aquello no encajaba con lo que había revisado anteriormente. Tomó el documento nuevamente y lo comparó con los archivos que tenía a mano. Buscó muestras de la firma de Robert, documentos previos, registros. El proceso fue meticuloso, casi ritual. Finalmente, habló. La firma coincidía, no solo en su forma general, sino en los detalles más finos, la presión del trazo, la inclinación de las letras, la fluidez del movimiento. Era auténtica. Sin embargo, eso no era suficiente. Hale explicó que para invalidar el testamento que había pasado por el proceso de sucesión, necesitaban más que una coincidencia visual. Necesitaban pruebas estructurales, testimonios, registros. Daniel asintió. Ya esperaba esa respuesta. El siguiente paso fue localizar a los testigos mencionados en el documento. No fue inmediato, pero tampoco imposible. Ambos vivían en la misma región, personas mayores que habían tenido relación indirecta con Robert. Cuando fueron contactados, confirmaron los hechos sin vacilación. Recordaban el día, el lugar, incluso algunos detalles menores de la situación. Habían visto a Robert firmar el documento. Habían firmado ellos mismos como testigos. No había duda en sus palabras. El siguiente elemento clave fue la verificación notarial. Hale accedió a los registros correspondientes, donde se almacenaban las certificaciones realizadas en la fecha indicada. El nombre de Robert Rivera aparecía allí, acompañado de la hora exacta y la firma del notario. La coherencia de la información comenzaba a formar un patrón sólido. Con esos elementos, el caso tomó forma rápidamente. Se presentó una demanda formal contra Evelyn Rivera, acusándola de fraude, falsificación y manipulación del proceso de sucesión. El lenguaje legal era preciso, pero detrás de cada término había una acusación directa. El proceso judicial se desarrolló con una tensión constante. Evelyn mantuvo una postura firme al inicio, respaldada por el documento original que había sido aceptado oficialmente. Su defensa intentó desacreditar el testamento manuscrito, sugiriendo que podía tratarse de una falsificación posterior. Pero la evidencia comenzó a acumularse. Se solicitó un análisis pericial de la firma en el testamento original. Un especialista en grafología examinó el documento con herramientas técnicas, analizando la presión, la velocidad del trazo, las variaciones microscópicas. El informe resultante fue extenso y concluyente. La firma del testamento presentado inicialmente no era auténtica. Era una imitación extraordinariamente precisa, pero presentaba inconsistencias en elementos que no podían ser replicados de forma natural. La distribución de la tinta, la continuidad del movimiento, la presión ejercida en ciertos puntos. Todo indicaba que había sido falsificada. Ese informe cambió el curso del proceso. La defensa de Evelyn comenzó a debilitarse. Los argumentos se volvieron más fragmentados, menos consistentes. La acumulación de pruebas, testimonios y registros creó una estructura difícil de refutar. El tribunal finalmente emitió su decisión. El testamento que había sido aceptado en el proceso de sucesión fue declarado inválido. Se reconoció oficialmente la autenticidad del documento encontrado por Daniel y este fue incorporado como la expresión legítima de la voluntad de Robert Rivera. Daniel fue nombrado único heredero de todo el patrimonio. Evelyn enfrentó cargos penales. El proceso posterior se resolvió sin un juicio prolongado. Ante la evidencia, optó por no impugnar los cargos. La sentencia incluyó una pena de prisión y un período de supervisión posterior. Cuando todo terminó, Daniel no experimentó la sensación de victoria que había imaginado en los momentos de mayor tensión. No hubo alivio inmediato ni satisfacción plena. Lo que sintió fue una especie de vacío distinto, más profundo, como si la resolución legal no hubiera sido suficiente para cerrar el proceso interno que había comenzado. La casa fue vendida poco tiempo después. Los nuevos propietarios no mostraron interés en conservar ningún elemento extraño de la estructura.
El armario fue retirado y vendido como una pieza independiente. La escalera oculta fue sellada. La habitación dejó de existir, al menos en términos visibles. El espacio que había contenido la verdad fue eliminado con la misma precisión con la que había sido creado. Daniel decidió conservar solo dos cosas: la fotografía que había encontrado en la habitación y la carta escrita por su padre. Las colocó en su nuevo despacho, enmarcadas con discreción, integradas en el entorno de su trabajo. Con el paso de los meses, volvió a su vida habitual. Retomó proyectos, reuniones, planos. La rutina regresó, pero no era la misma. Había una diferencia sutil en la forma en que observaba las cosas, en la manera en que interpretaba las decisiones. A veces, al final del día, se detenía frente a la fotografía. Observaba la imagen con atención, como si buscara algo más allá de lo evidente. La figura de su padre ya no le resultaba distante en el mismo sentido. Había comprendido algo que antes no había podido ver. Robert no había ocultado la verdad por simple desconfianza. Lo había hecho porque sabía que, en ciertas circunstancias, la verdad directa puede ser destruida con facilidad. Necesitaba protegerla, incluso si eso significaba que su propio hijo tendría que encontrarla por sí mismo. Ese pensamiento no era inmediato. Se fue formando con el tiempo, a medida que Daniel reconstruía los hechos desde una perspectiva más amplia. Una noche, mientras permanecía en silencio en su despacho, comprendió finalmente lo que había sucedido. Su padre no le había dejado solo una herencia. Le había dejado un camino. No un mensaje claro, no una explicación completa, sino una estructura que debía ser descubierta, interpretada, validada. Algo que no podía ser impuesto desde fuera, sino que debía ser alcanzado. El proceso, con todas sus dudas, su incertidumbre y su carga emocional, era parte esencial de ese legado. Daniel cerró los ojos por un momento, dejando que esa comprensión se asentara por completo. Cuando los abrió, la habitación estaba en silencio, iluminada por una luz suave que no cambiaba nada y al mismo tiempo lo transformaba todo. Porque al final, lo que había encontrado en aquella casa no era solo un documento oculto, era la única forma en que su padre había sabido enseñarle a ver la verdad. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que necesite un poco de esperanza e inspiración en este momento. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.